¿Sabías que la carta a los Corintios muestra que la iglesia antigua también tenía problemas modernos, tales como divisiones, confusión espiritual, pleitos, inmoralidad, dudas? Pero Pablo les enseña que la solución siempre es volver a Cristo y al Evangelio. Hoy estamos en nuestro día 335 de nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Ilumina nuestras mentes. Ayúdanos a meditar en tu palabra, a comprender cada día mejor tu palabra, pero sobre todo transforma nuestras vidas cada día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Primera de Corintios 9. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero ya nada de esto pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunidad de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunidad del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello de que doy gracias. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Primera de Corintios 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo el varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer debe dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, pero en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues no tenéis casas en que comáis y bebéis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que yo también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues, si pues nos examinémonos si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que
no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Para reflexionar. Después de haber expuesto los límites de la libertad cristiana en el capítulo anterior, Pablo comienza el capítulo 9 hablando cómo él aplicó estos principios a su propia vida. El apóstol expresa el derecho que tiene para ser respaldado financieramente mientras sirve a las personas con su ministerio. Él explica que estuvo dispuesto a renunciar a estos apoyos financieros a fin de ganar a las personas para Cristo. Pablo podía dar fe de que había sido elegido por Cristo respondiendo al llamado de ser apóstol. Aunque otros no quisieran reconocerlo, él tenía el sello de apóstol, pues había visto a Cristo mismo. Como apóstol, él también tenía el derecho a casarse, así como de recibir apoyo de quienes él ministraba, como cualquiera de los otros oficios comunes en ese tiempo. Aún así, tanto él como Bernabé buscaban cubrir voluntariamente sus gastos, a excepción del apoyo que recibían de unas cuantas iglesias, como él lo expresó en su carta a los filipenses, por quienes estaba muy agradecido, pues había sido muy intencionales en ver su bienestar y sustento al estar en prisión. Así que Pablo lanza una pregunta confrontadora en el versículo 11. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? En efecto, responder al llamado de apoyar y sostener a quienes nos ayudan a alimentarnos y crecer espiritualmente, como nuestros pastores de la iglesia local, donde Dios nos ha colocado, siempre será algo muy pequeño en comparación de todo lo que recibimos de parte de ellos a través de cada sermón, de cada consejería y del cuidado constante por nuestras almas. Una vez escuché a un pastor decir que cuando estamos enfermos, la mayoría de las ocasiones buscamos cómo solucionar los problemas de salud y estamos dispuestos a usar nuestro dinero para ello. ¿Cuánto más deberíamos hacerlo por aquellos que velan por nuestras almas, los cuales son más importantes que nuestra salud física? Con todo esto, Pablo les asegura a los corintios que no había ningún reclamo hacia ellos. Por el contrario, él prefería morir antes de dar a entender que él ejercía su ministerio para obtener beneficios económicos. Él sabía que su llamado era mayor y que el Señor era quien le sostendría todo el tiempo. Y al pensar en la trayectoria de Pablo como apóstol, es evidente que él no solo hizo todo lo que estaba en sus manos para que el Evangelio de Cristo fuera entendido tanto a los judíos como a los gentiles. Él recibió azotes, cárceles y peligros de muerte, no para seguir siendo apóstol y ser sostenido económicamente, sino porque el encuentro con Cristo y el entendimiento de su rescate y redención había cautivado su corazón para tener todo por basura a fin de agradar a quien lo había tomado por soldado. Él sabía que estaba en medio de una carrera y tenía que correr intensamente para llegar a la meta, porque el premio es tan grande y tan valioso que no importaba despojarse de todo lo necesario, abstenerse de todo lo que fuera necesario con tal de ganar esa corona incorruptible. Entonces comienza el capítulo 10 usando como ilustración el viaje de Israel al salir de Egipto para continuar hablando sobre el uso indebido de la libertad cristiana y de los peligros de una confianza excesiva en uno mismo. Al dejar la esclavitud, dice el pastor MacArthur, los israelitas abusaron de sus nuevas libertades y cayeron en idolatría, inmoralidad y rebeldía, lo cual los descalificó de recibir la plenitud de la bendición del Señor. Los 4 pecados que caracterizaron al pueblo fueron idolatría, inmoralidad sexual, tentar a Dios y la queja y murmuración. Pero el llamado de Dios es a vivir la libertad cristiana bajo sus principios y su control, buscando la edificación antes que la gratificación, pensar en los demás antes que uno mismo, alejarse del legalismo y someterse unos a otros en lugar de la condenación. Entonces,
Él resume todo esto en uno de los versículos más conocidos entre los creyentes, pero ciertamente el que menos obedecemos. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y continúa diciendo, no sean motivo de tropiezo. Y esa instrucción incluye a todos, creyentes y no creyentes, y en medio de nuestra iglesia. La exhortación de Pablo fue procurar agradar a todos en todo, no buscando beneficio propio, sino lo más importante que podemos desear para el prójimo, que reciban la salvación del Señor. De esta manera conectamos con el capítulo 11, porque Pablo afirma que él busca cumplir todas estas cosas y llama a todos a imitarlo. Sin embargo, él no era el ejemplo de perfección espiritual, sino que apuntaba a Cristo, a quien todos debemos imitar. Y a partir de ahí entonces definir cuál es el orden que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. En primer lugar, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Salvador y Señor y es una posición que solo le pertenece a Él. Luego están el hombre y la mujer, iguales en dignidad, pero diferentes en roles. Dios estableció que el varón recibiera la autoridad sobre la mujer en el orden de la creación. Por tanto, la mujer se somete al varón voluntariamente y en obediencia a Dios. Esto no es un tema de superioridad espiritual o de importancia, pues el apóstol se asegura de explicar cómo este mismo orden que se encuentra en la Trinidad proviene de la mente y diseño de Dios. Así lo comenta John MacArthur. Aunque hombres y mujeres por igual han sido creados a la imagen de Dios, Génesis 1:27, es el hombre quien refleja la gloria de Dios de forma particular a través de sus funciones. Como Dios, él tiene una esfera de soberanía como el soberano terrenal sobre el orden creado de Dios. Continúa con el orden que debe ser entendido y respetado. Llegamos al final del capítulo 11, donde el apóstol deja muy claro la importancia de la cena del Señor. Era una costumbre que en la iglesia primitiva se hacían banquetes donde había comunión y fraternidad entre los hermanos que terminaba con la celebración de la cena del Señor. Sin embargo, la iglesia de Corinto, que había caído en la carnalidad y mundanalidad, ya había permeado en sus conductas en torno a los mandatos del Señor, ya que convirtieron esas comidas sagradas en un desenfreno de glotonería y embriaguez. La exhortación de Pablo era a no tomar esa cena de manera indigna, deshonrando la ceremonia, aferrándose a sus pecados y carnalidad y tratando con ligereza el sacrificio precioso de Cristo. Si los creyentes no disciernen como es debido la santidad de esta celebración, les espera un juicio del Señor. Recuerda, hermano, que Cristo derramó su preciosa sangre, soportó la ira de Dios y llevó todos nuestros pecados en el madero. Somos llamados a darle toda la honra y gloria que viene de corazones llenos de asombro por su obra de amor y sacrificio para rescatarnos. Para meditar. ¿Cómo eres intencional en buscar, junto a tu esposo o familia, el sostenimiento y apoyo a tus pastores? Ora para que el Señor te muestre cómo apoyarlos mejor. ¿Estás corriendo la carrera con intencionalidad para obtener el premio o te estás dejando llevar por pecados como el pueblo de Israel y estás cayendo en la idolatría, la inmoralidad sexual, la queja y murmuración? ¿Has abrazado el diseño divino de Dios para ti como mujer, sujetándote voluntariamente, y como hombre en obediencia a Él? ¿Consideras sagrado y valioso participar de la cena del Señor o lo has tomado con ligereza? Primera de Corintios 10:31 dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 335. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.